dejen en paz a nosotros los indígenas. Es necesario corregir graves errores de la economía. Con este sinvergüenza de este gobierno. El mundo tiene que saber de este asesino que ha atentado frente al pueblo ecuatoriano. Por eso he firmado el decreto que libera... ¡Abajo las políticas del neoliberalismo! Y habían jóvenes que se botaron del puente. Los que vivimos la guerra del agua, el impuestazo, la guerra del gas, las luchas campesinas, cocaleras y todo el periodo neoliberal saqueador, sabemos lo que pasa en Ecuador y duele mucho toda esa miseria de los gobiernos vendepatrias. Ecuador y Bolivia tienen luchas muy parecidas en sus procesos de transformación social y política en los últimos años. Rafael Correa llegó a la presidencia del Ecuador en 2006, igual que Evo Morales en Bolivia. Ecuador dejaba en el pasado un país de la inestabilidad, de la crisis política, económica y social. Al menos 3 presidentes de corte neoliberal habían sido derrocados y destituidos por la movilización popular indígena antes de la llegada de Rafael Correa. En Bolivia, antes de Evo Morales, se había desencadenado una profunda crisis política y social ante las medidas económicas neoliberales como la guerra del agua, el impuestazo y la guerra del gas, con 3 presidentes en 3 años. Ambos países decidieron cambiar estructuralmente su constitución política y así lo hicieron. De hecho, existen muchísimas similitudes entre las constituciones de ambos países. Hace ya 500 años. La transformación estructural, la justicia social, los derechos, el pluralismo en ambos países son más que evidentes. Ecuador le llamó a eso como la revolución ciudadana. En Bolivia, proceso de cambio o también la revolución democrática y cultural. Rafael Correa gobernó por 10 años Ecuador hasta el 2017. En Bolivia, Evo Morales ya va por los 13 años en la presidencia y las cosas van bien. Lenín Moreno, quien fue vicepresidente en el último periodo presidencial de Correa, hoy presidente de Ecuador, traicionó los postulados de la revolución social y se sometió a los designios de Estados Unidos y las medidas neoliberales y se alió con la derecha ecuatoriana que en el pasado destrozaron aquel país. Montó todo un trama para justificar el ingreso del Fondo Monetario Internacional en el Ecuador y la necesidad de préstamo. Acusó a Correa de haber destruido la economía ecuatoriana, que el gasto público era muy elevado, la típica. Aunque los indicadores económicos decían otra cosa. Ya sabemos que donde va el FMI básicamente es para desatar crisis económica y social. Véase Argentina o véase la Bolivia, por ejemplo, de 1985 a 2005, de los gobiernos neoliberales, y véase hoy Ecuador. Endeudarse no necesariamente es malo. El problema en este caso con el FMI es lo que viene por detrás de esa deuda. Es normal prestarse y pagar intereses, pero con el FMI no es así, sino que además de los intereses, el FMI te impone otras condiciones que van en desmedro de los más pobres y a favor de los más ricos. Ecuador se prestó plata del FMI y toca cumplir las condiciones por ese préstamo. Y esas condiciones son básicamente el paquetazo económico que Lenín Moreno impuso. A cambio de despedir trabajadores. ¡Que ya se vaya Lenin! ¡Que nos dejen! Pero ¿qué dice ese paquetazo? Sube el precio de la gasolina y el diésel en un 120%, o sea, más del doble. Por ejemplo, si un pequeño agricultor usaba combustible para su tractor por un valor, por decir, de $20, al día siguiente, por eso mismo, paga como $45. Y eso tiene un efecto multiplicador estructural grave. 6 días de trabajo semanal sin pago de horas extra. Esto evidentemente favorece a las empresas privadas que se van a servir del sudor de los más pobres sin darles ni un centavo.
Reducción salarial del 20%. También favorece a los empresarios en desmedro del trabajador. Se reducen las vacaciones de los trabajadores de 30 días a 15 días, también a favor de la empresa privada. En las empresas públicas los trabajadores aportarían mensualmente un día de su trabajo al Estado, es decir, que trabajarán gratis un día al mes. Eso parece impuestazo como en Bolivia el 2003 con Goni y Carlos Mesa, pero de una forma súper camuflada. Para los pobres, castigo, pero a los empresarios les premia mucho más este paquetazo. Les devuelven sus impuestos a los exportadores, eliminación del anticipo del impuesto a la renta y una serie de medidas favorables. Se eliminan, por ejemplo, aranceles a la importación de artefactos electrónicos, celulares, computadoras, en fin. Habría saber aquí si esos importadores son los empresarios o la gente del pueblo. Parece obvia la respuesta, ¿verdad? Pero hay más, y es que este es solo un primer paquete inicial, porque hay un segundo paquete. ¿Qué será ese segundo paquete? Por ahí nomás las privatizaciones o la eliminación de los programas sociales, en fin. El levantamiento popular indígena en rechazo al paquetazo del FMI es masivo y generalizado y va más de 12 días y se habla de más de 10 muertos, centenares de detenidos, centenares de heridos y también desaparecidos. Los medios de comunicación de las grandes corporaciones capitalistas han ocultado la grave crisis que se vivió en Ecuador. La OEA, la ONU, se hizo de la vista gorda. Es que no es Venezuela, pues, ¿no? Ya nos conquistaron una vez y no volveremos a ser conquistados. Nos ultrajaron a nuestras mujeres. Hicieron esclavos a nuestros hombres. Ahora ya no. Ahora basta de esta tiranía. El decreto de estado de excepción de Lenín Moreno al parecer no sorprendió a esos organismos internacionales. Ese decreto fue básicamente dictadura, pero bueno, no pasa nada para los disque defensores de la democracia capitalista. El acuerdo secreto con el FMI en parte ya se sabe por el paquetazo, pero aún así no quieren que el pueblo ecuatoriano lo sepa. ¿Qué más se ocultará? Aunque para eso no hay que ser muy sesudos, ¿verdad? La privatización de empresas, de los servicios, los recursos naturales, la eliminación de programas sociales, siempre son parte de esas condiciones del FMI. En síntesis, exprimir más a los pobres y engordar más a los ricos. De eso ya sabemos en Bolivia. El movimiento indígena resistió y resistió. El presidente vendido a los gringos quiere marear la perdiz, pero la lucha es la mejor carta. La CONAIE, el movimiento indígena y los movimientos populares han logrado una primera victoria con la eliminación del decreto del paquetazo del FMI. Pero la alerta tiene que seguir, porque el FMI no se dará por vencido. Este es un primer paquete, pero también hay un segundo. Ya no le queremos. ¡Que se largue ese hijo de puta! ¡Que se largue! Las y los que estuvimos en la resistencia, en las luchas históricas contra el neoliberalismo en Bolivia, contra las privatizaciones de nuestras empresas, del agua, del gas, contra el impuestazo de Goni y Carlos Mesa, los de la lucha campesina cocalera, los que soportamos el odio de los racistas, sabemos lo que está pasando en Ecuador y en Bolivia nunca más la miseria de los vendepatrias neoliberales.